Ministerio AIP Iglesia Cristo Vive presenta su programa Estrecho es el Camino desde la ciudad de Houston, Texas, conducido por el pastor Samuel Sánchez. Le invitamos a nuestros cultos a celebrarse miércoles 7:30 p.m., sábado 7 p.m., domingo 2 servicios, escuela dominical 10 de la mañana y culto general 6 de la tarde. Le esperamos en el 7733 Tango Waldy, Houston, Texas, 77036. Para más información pueden comunicarse a nuestros números 713-900-9067 o al 713-780-3675. Y que el Señor les bendiga. Por eso le puse ese tema, todo obra para bien. Génesis 37, versículo 28. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Y la letra dice: cuando pasaban los madianitas mercader, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Siéntese. Oiga usted, ¿y sabe quiénes fueron los que hicieron esta gran hazaña con este hombre? Sus hermanos. Sus hermanos, sus mismos hermanos, lo habían echado adentro de la cisterna. La idea de ellos era matarlo. Ellos querían más que todo era matarlo. Pero como Dios tiene sus planes, Dios siempre tiene planes para uno. Por muy mal que le esté yendo a usted, tiene Dios un plan para usted. En este caso, estando adentro de la cisterna, que ahí iba a quedar, ahí se va a morir, a alguien se le ocurrió de sus hermanos: saquémoslo, hombre, y tomámosle a esto provecho, vendámoslo. Y lo vendieron, y al venderlo, ¿sabe en qué calidad iba este muchacho? En calidad de esclavo. Ahora, a pesar de que él iba como esclavo, a pesar de que sus hermanos lo habían despreciado, hay gente que te bendice obrando mal. Ellos desean lo malo y Dios cambia lo malo en bueno. Eso es lo que Dios hace. Dios es Dios que determina, Dios actúa, Dios cuida, Dios protege. Esta es una verdad que no se puede, hermano, negar. Sabe que toda la Biblia encontramos hombres que fueron bendecidos por Dios simplemente porque confiaron en Dios. A pesar de los problemas, no desmayaron, no se desanimaron, sino que confiaron en Dios. Y a nosotros a veces eso no los daña, porque nosotros luego, cuando miramos las cosas que no van a favor nuestro, nosotros nos como que dice, nos debilitamos. Y fíjese que la Biblia habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Estos son ejemplos que la Biblia nos dan y nos dicen que Dios siempre estuvo con ellos. A pesar de todos los problemas, estos hombres fueron de problemas. Estos hombres fueron bendecidos, pero fueron de problemas. Abraham se enfrentó a muchas situaciones. Y en todas las situaciones que Abraham se enfrentaba,
hermano, era como que iba a perder, pero Dios lo agigantaba. Cada vez, hermano, los enemigos se multiplicaban y Dios siempre lo hacía vencer. Ahora, miramos a Isaac igualmente. Isaac tuvo muchos problemas, pero Dios siempre, la gracia de Dios, le daba a él la victoria. Porque la gracia de Dios es la que hace con nosotros que tengamos victoria. Por eso muchas veces usted ve que usted no sabe ni cómo, pero a usted le va bien. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. Usted no se da ni cuenta, pero y usted dice, ¿y cómo me fue bien? A usted le va bien porque usted tiene la gracia de Dios. Jacob igualmente. Jacob, hermano, fue un hombre que luchó mucho, pero siempre Dios lo hizo victorioso. Por eso que usted cambie esa cara ahora. Es que Dios lo va a hacer victorioso. Dios lo va a hacer victorioso. Cada vez que usted le cree a Dios, Dios lo hace victorioso. El problema es que Dios quiere que usted le crea. José tuvo problemas y los problemas de José fueron en su casa, dentro de su casa, dentro de su familia, simplemente porque el hombre era un hombre soñador. Y sabe, ese es el problema. La gente no quiere que usted sueñe. La gente se incomoda cuando tú sueñas. La gente, hermano, se siente celosa cuando tú sueñas. Pero dígale usted, no se paga por soñar, dígale. No se paga por soñar. Usted tiene que soñar, bendito sea Dios. Ahora, él eso lo llevó a problemas. Sus hermanos le llamaron el soñador. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. Muchas veces en el caminar nuestro tenemos que aprender que todo nos va a ayudar a bien. Porque el que determina en nosotros es Dios. Dios es el que determina en todo lo nuestro. Nosotros confiaremos en el Señor y Él va a hacer lo que necesita hacer con nosotros. Dios era, hermano, la esperanza de estos hombres. Su consuelo de ellos. No venía de la finanza, no venía de sus propiedades, no venía de lo que tenían, sino del Señor. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. ¿Cuánto podemos poner la confianza en el Señor? Si tu confianza está en el Señor, tú vas a ver la mano del Señor. Oh, bendito sea Dios. Por eso que nosotros no confiamos, hermano, en nada. Nosotros confiamos en Dios. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos ciñe de poder. Él es que adiestra nuestras manos para la batalla. Él es que nos hace vencedor. Dios es que nos hace vencedor a nosotros. Oh, bendito sea Dios. Es de para dar un grito de júbilo, hermano. A veces decimos cómo lo hizo. No sabemos cómo lo hizo, pero Él lo hizo. A veces no sabemos cómo Dios actúa, pero Dios sabe actuar. Aleluya, bendito sea Dios. Imagínese usted qué hubiera sido de José cuando sale de esa cisterna y lo llevan de esclavo. José tenía que ir enojado. Él tenía que ir resentido. Él tenía que ir, hermano, amargado. Pero José era lo contrario. José iba seguro que todo lo que estaba pasando es porque un plan que Dios tenía para él. Y el plan de Dios no lo detiene ni el diablo. Cuando Dios tiene planes para nosotros, Dios nos lleva al lugar que nos va a llevar. Porque Dios es el que te lleva, Dios es el que te empuja, Dios es el que te lleva al plan que Dios tiene para ti. Bendito sea Dios. Dígale a su hermano, me estás viendo así, dígale, esto es temporal, dígale. Esto es temporal, dígale. Me trajiste de Ray, pero es temporal, dígale. Oh, bendito sea Dios. Ayer me diste comida, pero es temporal, dígale usted. Hoy alabo a Dios y bendigo su nombre. Hoy alabo al Señor. ¿Alguien le puede dar gritos de júbilo al Señor? Usted y yo no sabe cómo, pero Dios sí sabe hacerlo. Muchas veces decimos nosotros, ¿cómo lo hizo? No lo sabemos, pero sabemos que lo hizo. Por eso es que nosotros no le podemos dar la gloria a nadie. Es a Dios que le vamos a dar la gloria. Oh, bendito sea Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos se han encontrado en momentos donde no miran salida? José fue lo mismo. José, al sentirse vendido, despreciado, él se sintió, hermano, que aún, hermano, mire, lo más duro para nosotros es que nuestra familia, hermano, se vuelve contra nosotros.
Mire, a mí me puede cualquiera hablar mal y decir toda la locura que quiera, pero de mi familia es duro. Y yo creo que a todos nos pasa eso. Porque nosotros esperamos el bien de nuestra familia. Esperamos lo mejor de nuestra familia. Pero sabe que José, a pesar de que sabía que su familia eran los que lo habían vendido, él tenía un sueño que Dios le había dado. Él sabía que Dios no hablaba en vano. Él sabía que Dios había preparado algo. Él sabía que él iba en el camino correcto. Él sabía que iba caminando en el sendero de Dios. Él sabía que Dios iba trabajando con él. Él sabía que Dios no se quedaba. Él sabía que Dios le había elegido para un propósito. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, pero lo que está pasando ahora no es el final tuyo. Dígale a su hermano, y a su nombre, y a su nombre, iglesia. Dios es bueno. Oh, bendito sea Dios. Dígale, qué bueno es andar con la gracia de Dios. El que anda con la gracia de Dios anda en victoria. Lo llevan de esclavo y se lo venden a Potifás. Y Potifás hizo el mejor negocio de su vida. Mire, parece mentira, pero el que agarra a un hijo de Dios de empleado le va bien. Pero a un hijo de Dios, no a un hijo del diablo, a un hijo de Dios. Porque hay medios creyentes, hijos del diablo, pero digo, un hijo de Dios. Digo, un hijo de Dios. Un hijo de Dios que se levanta en la mañana y ora al Señor. Un hijo de Dios que levanta sus manos al cielo y le dice, Señor, Señor, bendice a mi amo, porque yo quiero, Señor, ser bendecido. Un hijo de Dios que no trae dolores, hermano, en su corazón, sino bendición. Y a su nombre, y a su nombre, iglesia. Dios es bueno. Hoy alaba a Dios y bendigo su nombre. El Hijo de Dios trae bendición. Por eso es que miramos nosotros que cuando él llega a la casa de Potifás, hermano, donde ponía su mano, prosperaba. Mire, por eso es que el Hijo de Dios tiene que, hermano, realmente ser hijo de Dios, porque lo que toca. Pero un hijo del diablo, hermano, cuando se siente en un lado lo deja lleno de azufre. Porque todo lo que toca lo destruye. Pero un hijo de Dios, hermano, anda con la unción del Señor. Vive con la unción de Dios. Y todo lo que hace, hermano, prospera. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Hoy alabo a Dios y bendigo su nombre. ¿Sabe? La vida de este hombre tenía que ser una vida que el diablo quería dañarla. Él quería que José fuera un hombre amargado. Un hombre, hermano, que se peleara hasta con la misma sombra de él. Pero él fue lo contrario. Llegó a la casa de Potifás y le sirvió de una manera que Potifás, hermano, le dijo, todo lo pongo en tus manos. Aquí le dijo, todo lo vas a hacer tú. Alabamos a Dios y bendecimos su nombre. ¿Sabe? Eso era para tenerle miedo. Pero a él le pusieron todo en sus manos. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que cuidar el propósito de Dios. Dios tiene propósito para nosotros, pero nosotros vamos a cuidar el propósito de Dios. Dígale a su hermano, no abortes, dígale. No abortes lo que Dios ha puesto en ti, dígale. No lo vayas a abortar, dígale. Hay gente que aborta lo que Dios ha puesto en ellos. ¿Sabe? José llega, y cuando José llega a la casa de Potifás, era el mejor trabajador. Era, hermano, el number one ahí, él era el número uno. Hermano, todos los empleados que estaban ahí sabían que José era diferente. Óigame bien lo que le voy a decir. Él era diferente. Por eso es que cuando el diablo lo vio se dio cuenta que era diferente. Alabamos al Señor. El diablo se da cuenta del creyente cuando es un creyente de verdad. Él sabe que es diferente. Y por eso miramos que nosotros estamos gente que tenemos propósito. Pero tenemos que saber que tenemos un enemigo que nos conoce. Ahora José estaba haciendo su trabajo bien. ¿Qué acontece? Cuando José estaba haciendo lo mejor, el diablo le pone a la señora Chencha que viera a José.
¿Usted cree que no había más hombres ahí? Pero ella puso los ojos en el que tenía propósito, Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Dios es bueno. José llega y José se da cuenta de lo que él portaba. La señora se le quedaba viendo y buscó la manera cómo, hermano, hacer que José abortara su propósito. Le empezó a decir: José, no hay otro como tú. Qué ojos chulos tenés. Te miras bien varonil, José. Y José sabía lo que él portaba. Y él sabía que lo que quería era parar el propósito de Dios. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. Y la Biblia dice que ella se puso en una área, hermano, que quería que José tuviera que ver con ella. Pero dice la Biblia que José se mantuvo, hermano, en el propósito. ¿Sabe? José, él hubiera, para quedar bien, se mete en ese problema, pero José dijo: no, dice. Yo temo a Jehová, dice. Mire qué importante, yo temo a Jehová, dijo. Y a mi patrón, a mi jefe, a mi amo, todo me ha dado menos que te toque a ti, le dice. Alabamos a Dios. No, él estaba cuidando su propósito. Hermano, es que no se le trata de cuidar el propósito de alguien más, es cuidar mi propósito. Yo cuido mi propósito, yo cuido mi sueño, yo cuido lo que Dios me ha dado a mí. Usted tiene que cuidar lo que Dios le ha dado a usted. Usted tiene que cuidar lo que Dios ha puesto en usted. No se preocupe por el vecino, no se preocupe por el otro lado, preocúpese por usted y a su nombre. Y a su nombre. El diablo siempre va a querer quitar lo que Dios ha puesto. Pero José se mantuvo. Y como José no quiso, la Biblia dice que aún dejó su camisa en las manos de ella. ¿Qué hubiera dejado usted? Los boxers y el pantalón. Usted hubiera dejado los boxers y el pantalón. José dejó la camisa, hermano. José huyó, hermano. José dijo: no es posible que yo vaya a caer en este momento. No es posible que aquí mi sueño se termine. Dios me ha hablado y Dios me ha dicho. Dios ha dicho algo de mí. Y lo que Dios dijo yo lo voy a cumplir. Lo que Dios ha determinado yo lo voy a lograr. Lo que Dios dijo va a ser mío. Lo que Dios me dijo en sueño yo lo voy a caltuar. ¡Ay, santo! Siento el juego de Dios y a su nombre. Oh, yo no sé a quién le vengo a decir: hay sueños que se van a cumplir si tú le cuidas tu sueño y a su nombre. Él podía quedar ahí, pero José no. José dijo: no. Y cuando él corre, mire qué vieja más sinvergüenza. ¡Ay! Sinvergüenza, diga, sinvergüenza. Alabamos a Dios y bendecimos su nombre. Pero José estaba pila, José sabía que era escándalo. Y de repente, hermanos, vienen, lo agarran y lo llevan a la cárcel porque ella dijo que la había violado, que la había tocado. Y cuando José entra a la cárcel, el sticker que llevaba era un sticker de violador. La gente lo veía y decía: ahí viene el violador. La gente lo decía: ahí viene el que violó. Pero Dios sabía que no había habido nada. Dios sabía que no había nada. Dios sabía que había mantenido la integridad y a su nombre. Y a su nombre, no importa lo que el vecino diga, pero que lo que dice Dios de ti, que dice Dios de ti, que Dios está diciendo de tu vida y a su nombre. Y a su nombre, yo alabo a Dios y bendigo su nombre. En la cárcel no era el hombre mejor visto, pero portaba la gloria de Dios, pero portaba la gracia de Dios. ¿Sabe? Cuando llegó a la cárcel no llegó resentido. Me imagino que empezó a hacer lo que no le tocaba. Movía aquellas cosas que estaban desordenadas. Ordenaba todo, trabajaba más que los demás. Estaba envuelto en todo. Y dijo el carcelero: me llegó mi mano derecha, dijo. Alabamos a Dios y bendecimos su nombre. Y lo puso como jefe de la cárcel. Dígale: tu problema que has pasado no es para que estés amargado, dígale. Porque hay gente, hermano, que el problema que pasó hace 20 años lo andan mascando como caña. Hace 20 años pasó eso. Ya descansa. Alabado sea, y a su nombre.
Y a su nombre, iglesia. José, hermano, a pesar de lo que había vivido, llega a la cárcel, y en la cárcel, hermano, en lugar de ser una persona, hermano, oprimida, vino a ser el que mandaba la cárcel. Jefe de la cárcel. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. ¿Sabe qué hubiera querido Satanás que José hiciera en la cárcel? Que allí se muriera, que allí fuera velado y enterrado. Pero José no. José portaba una unción sobre él. Aleluya, bendito sea Dios, es bueno. Estando en la cárcel la Biblia dice que este hombre fue prosperado. Mire, era tan prosperado que él estaba confiado en su futuro. ¿Alguien puede tener futuro en la cárcel? La gente en la cárcel lo que está esperando es que le abren la puerta, pero el futuro no hay. Pero el que anda con el Señor tiene futuros. El que anda con el Señor tiene futuro. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Estando en la cárcel, dice que hubo un momento de que Dios se acuerda de él. Y llegan dos contándole un sueño. Uno soñaba una canastita en su cabeza, y el otro que le daba la copa al rey. Y dijo él: mira, a ti te van a matar mañana. A ti te van a dar el puesto de nuevo. Pero te acordás de mí cuando estés en la casa. Eso es lo que Dios hace. Dios no te deja en el olvido. Dios va a buscar cómo sacarte de ese hoyo. Alabamos a Dios. Y dice la Biblia que tal como Él discernió ese sueño, así fue hecho. ¿Y qué acontece? Que dice que pasa el tiempo y al copero se le olvidó lo que José había hecho. Pero como Dios no se le olvida, Dios no se le olvida. Dios, bueno, si este copero se le olvidó, le voy a menear la cama al rey Faraón. Y le empezó a menear la cama. Un sueño, hermano, que le quitó hasta el hambre. Mire, hay sueños que uno se aflige. Pero cuando sueña, José se acuerda, le dice, porque él había contado con toda aquella gente y nadie le podía decir el sueño. Allá, le dice, en la cárcel está uno que me dijo a mí la verdad. Por eso estoy aquí yo contigo. Mándelo a traer, dijo. Mire cómo Dios hace. Lo mandan a traer, lo traen, y cuando está ahí, le dice él: bueno, Dios es el que interpreta los sueños, le dice. Cuéntamelo, le dice. Y le cuenta el sueño. Y el sueño, cuando le cuenta, le dice él: los dos es un mismo sueño, le dice. Alabamos al Señor. Y la Biblia dice que el sueño que él disfrazó era un sueño tan real que el hombre había quedado, hermano, en una forma con miedo. Y cuando él le dice: vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Esas vacas flacas y esas vacas gordas representan los 7 años. Búscate a alguien para que te administre todo lo que tienes, para cuando vengan las vacas flacas, tú no sufras. ¿Y sabe qué dijo el rey? ¿Y a quién vamos a buscar? Yo no sé si esto está aquí. Mire lo que dice el rey: ¿y a quién vamos a buscar si no hay nadie mejor que tú?
Alabamos a Dios y bendecimos su nombre. ¿A dónde estaba él? En la cárcel. Pero Dios ya lo había sacado de la cárcel para ponerlo, hermano, en el palacio. Bendito sea Dios. Ahora estás allí en el hoyo, pero vienes para el palacio. Algo Dios va a hacer y te va a mover Dios a un lugar mejor. Y a su nombre, Dios es poderoso. Hoy alabo a Dios y bendigo su nombre. Todo obra. ¿Qué hubieras hecho usted? Usted dice, aló, se van a olvidar de mí, aló, vengan por mí, aló, aló, preocupado en la cárcel, aló. José tranquilo. Él estaba tranquilo. Él sabía que había un propósito. Alabamos a Dios y bendecimos su nombre. Y dice que el rey lo puso como gobernador de todo Egipto. Alabamos a Dios y bendecimos su nombre. Y sabe que cuando lo pone de gobernador, eso es lo más sorprendente. Que a un preso, hermano, no se le da tanto, hermano. Hay que investigarlo por qué fue a la cárcel. ¿Usted cree que a la gente buena meten? No, hermano, hay un problema. Pero a él le confiaron todo. Como gobernador de Egipto, tenía, hermano, la calidad o la cantidad grandísima de siervos y siervas bajo sus órdenes. Después de ser un esclavo, Dios lo coloca en un lugar mejor. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Por eso usted debe estar confiado. ¿Cuánto estamos confiados? ¿Cuánto estamos confiados? El estar confiado es que usted, hermano, no es el lugar donde usted está, es el bendecido, sino usted trae la bendición, donde usted se para, donde usted camina, donde usted va, allí va a ser, las cosas van a cambiar y a su nombre, hoy alabo a Dios y bendigo su nombre. Por eso los creyentes debemos de saber que todo obra para bien. Mire qué tremendo, al llegar a este lugar, no había uno superior a él, solamente el rey. Y lo que él decía, eso se hacía, bendito sea Dios. Por eso que el creyente tiene una gran bendición. Estamos hablando a gente convertida. No se apunte usted si no está bien convertido. Alabamos a Dios. Si usted está bien convertido, anótese, bendito sea Dios. Diga usted, yo soy el siguiente. Oh, bendito sea, yo soy el que sigo. Diga, yo soy el que sigo. Porque en la línea está usted y Dios lo va a bendecir mucho más de lo que le ha bendecido. Aleluya, bendito sea Dios. Dios es bueno. De modo que tener, hermano, la certeza, la confianza de que Dios está con nosotros. Esto, hermanos, nos ayuda. El estar sin dinero no nos preocupa. El estar sin finanzas no nos preocupa. El tener el problema no nos preocupa. Porque tenemos un Dios que soluciona los problemas. Alabamos a Dios y bendecimos su nombre. Se quedó sin empleo, no se preocupe. Pero hay gente cuando se queda sin empleo, hermano, dice, que ha probado esto yo, dice. Y dice, ando la mala suerte. Yo creo que voy a ir si me echan un baño de sope a ver si se me quita esta mala suerte. Hermano, hay creyentes que buscan hasta los brujos después cuando ven que las cosas no están yendo bien. Y van que le lean la mano, hermano. Alabamos a Dios. Porque Él quiere saber cómo le va a ir. ¿Usted sabe cómo le va a ir? Diga conmigo, a mí me va a ir bien. A usted le va a ir bien siempre. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Romanos 8:31. Bendito sea Dios y a su nombre. Romanos 8:31. Mire lo que dice. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, esto es lo que él creía. Él sabía que Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, no había nada contra él. Bendito sea Dios. ¿Alguien le puede creer al Señor en este momento?
Porque Dios, hermano, usted sabe que Dios tiene ángeles trabajando a nuestro favor. Fíjese que ahí salió una vieja loca, va predicando. Estaba loca. Porque ella dice que los ángeles, ella le decía a los ángeles, ángeles, vayan a traerme pulsera de oro, arito. Si le mandaba a los ángeles a buscar oro para ella. Ella en su locura dice que los ángeles de Dios iban, porque la Biblia dice que los ángeles trabajan al favor nuestro. ¿Sabe que usted tiene ángeles que están para trabajar para usted? Entonces ella había leído este versículo y los mandaba a los ponchapas a traer oro a los ángeles. A robar. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. Los ángeles están al servicio de las personas, de los hijos de Dios, a servicio de ellos, porque Dios los ha puesto para que ellos ayuden a la humanidad, a los cristianos. ¿Sabe que los ángeles nos ayudan a nosotros? Gracias por estar con nosotros. Regresamos en breve. Estás viendo el programa Estrecho es el Camino. La Iglesia Cristo Vive le invita a unos cultos gloriosos, dando inicio los días miércoles a las 7:30 p.m., culto de oración, viernes 8 p.m., sábado 7 p.m., culto evangelístico, y los domingos 2 servicios, escuela dominical 10 a.m. y culto general a las 6 p.m. Estamos ubicados en el 7733 Tanglewood Street, Houston, Texas 77036. Para mayor información puede llamar al 713-900-9067, 713-900-9067. Venga con toda su familia y sea parte de esta gran bendición. Dios les bendiga. Gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza. ¿Qué dice la Biblia que le pasó a Lot? En la entrada estaba él a la caída del sol. ¿Y quiénes llegaron ahí? Ángeles. Y los ángeles llegaron ¿a qué? A ayudarle. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice: no todos espíritu, ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Entonces los ángeles están para ayudarnos a nosotros. Por eso es que cuando nosotros tenemos problemas, hermano, a veces los problemas se solucionan tan rápido que nosotros nos damos cuenta, pero fue la mano de Dios obrando y Dios se glorificó y salimos del problema porque Dios peleó por nosotros. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Por eso el cristiano debe estar siempre seguro que Dios está peleando por él. Bendito sea Dios. Usted no camina solo, usted no anda solo, usted no vive solo. Usted tiene a Dios a la disposición para ayudarle a usted. Bendito sea Dios. Por eso es que es bien importante ser cristiano de verdad. El cristiano de verdad, hermano, la tiene segura. Pregúnteme, ¿y cómo puede ser cristiano de verdad, pastor? Dígame. Convirtiéndose. Conviértase. Cuando de repente usted, ¿y cómo se convierte uno? Cuando uno ve que no va bien caminando, uno se regresa y le pide perdón a Dios, y Dios, que bueno, le ayuda para que usted pueda seguir adelante. Bendito sea Dios. Por eso José no tenía problema. José sabía que Dios estaba con él. José sabía que todo lo que le estaba pasando iba a obrar para bien. Alabado sea Dios. Por eso su corazón se mantuvo sano. Su corazón estuvo siempre de una manera, hermano, que podía
él estar seguro que Dios estaba en el control. Bendito sea Dios. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. Fíjese que yo cuando meditaba en este hombre, a pesar de todos estos problemas, el hombre tranquilo. Lo pusieron en puestos. Mire, es terrible cuando una persona está dañada y la ponen en un puesto. Él se quiere desquitar todo lo que le han hecho. Hay gente que le gusta que tú pases por donde tú pasaste, para que te des cuenta lo que cuesta. Alabamos a Dios. José no, José estaba tranquilo, hermano. Lo pusieron en la cárcel, hizo buen trabajo. Ahora lo ponen, hermano, a gobernar todo Egipto. Estaba haciendo buen trabajo. Bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Mire qué bonito es esto. Yo quiero que vaya a Génesis capítulo 45, versículo 3. Vamos para ahí. Génesis 45, versículo 3 al 4. Y mire qué tremendo. Y dice la Biblia: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Oh, bendito sea Dios. ¿Sabe? El Señor, que es bueno, grande, maravilloso, lo que le había dicho a José, Dios lo iba a empezar a cumplir. Sus hermanos se habían encontrado, hermano, en un problema grande. Toda la tierra estaba sufriendo. En toda la tierra no había alimento. La tierra estaba, hermano, en una decadencia. Y el único que tenía alimento era José en Egipto. Y todos los demás venían a Egipto a buscar alimento para que José les diera. Y en ese momento llegaron aquellos que lo habían, hermano, vendido a buscar alimento a Egipto. Bendito sea Dios. Dígale al que está a su lado: ten cuidado, dígale, que te puede pasar lo mismo. Ellos vienen donde José, y cuando José los ve, José los reconoce y le pregunta por su padre. Y ellos se quedaron, hermano, preocupados, porque ellos pensaban que ese José, en lugar de tener ese puesto, quizás se imaginaban que José se había muerto, que José tal vez se había ido, hermano, a lo más terrible. Quizás José había descontrolado su vida, porque sabe que hay gente que porque algo le pasa se tiran al alcohol, se tiran a la droga, se tiran a la perdición, hermano. Sea hombre o mujer, cuando les pasa algo en la vida, en lugar de superarse, se tiran a lo que es lo más bajo. José fue diferente. José sabía que todo lo que estaba pasando era un propósito de Dios. José sabía que lo que estaba viviendo era el propósito de Dios. En el momento no lo entendía, pero él sabía que había un propósito que Dios tenía para él. Bendito sea Dios. Y a su nombre, y a su nombre, José se le revela a ellos y le dice: yo soy José. Y se turbaron. Mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Aleluya, bendito sea Dios. Imagínese cómo se pusiera usted, que usted fuera uno de ellos, de lo que hizo esa maldad, y usted lo ve parado. Lo primero que se le imagina: se va a vengar de mí. Por el puesto que tiene, me va a mandar a matar. Pero mire la vida de este hombre, diga, qué corazón más sano. Ellos llegan y él, en lugar de sentir odio, dice: acérquense ahora a mí. Hermano, ellos dicen: si nos acercamos quizás nos va a hacer esto. No, él estaba: acérquense a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Y sabe que en la vida nuestra muchas veces pasamos situaciones que nos dañan nuestro corazón, y en lugar de ser personas, hermanos, que podamos creer que son propósitos de Dios, nos volvemos gente amargada. ¿Qué problema ha pasado usted? ¿Qué problema ha pasado usted que Dios no lo sepa? Dios lo sabe, su problema. Dios conoce lo que usted ha pasado.
Pero Dios tiene un propósito para usted también. Aleluya, bendito sea Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. José, hermano, cuando ve a sus hermanos, los llama y les abre sus brazos, los abraza y les confiesa que él era aquel que habían vendido, pero él sabía que en él había un propósito por lo que todo había sucedido. Usted sabe que todo lo que usted ha pasado ha sido un propósito de Dios. Todo lo que usted está pasando es un propósito de Dios. ¿Sabe que si usted no sufre, usted no puede evaluar lo que Dios le da? Si usted no tiene pobreza, usted no puede decirle a la gente que es persona que ha pasado por la pobreza. Alabamos a Dios y bendecimos su nombre. Si usted tal vez ahora mismo no tiene alimentos en la nevera, usted no le puede decir a alguien que se siente no tener alimentos en la nevera. Entonces todo lo que usted está viendo es un propósito de Dios. Ahora, usted abraza el propósito de Dios, no aborte lo que Dios tiene para usted, bendito sea Dios. ¿Sabe? Hay gente que en lugar de sentirse que Dios está trabajando, ellos sienten que el diablo los está matando. No, a un hijo de Dios es el propósito que Dios usa para llevarte al lugar que Dios te quiere llevar, bendito sea Dios a su nombre. ¿Sabe que José, en lugar de sentirse, hermano, despreciado o sentirse triste, se alegró a ver a sus hermanos? Fuera vino de nosotros, ya vino. Sin vergüenza. Después de todo lo que había hecho. Por eso el corazón del creyente tiene que ser diferente. Usted tiene que tener un corazón perdonador. Por eso es que el corazón de nosotros tiene que ser un corazón perdonador. Lo que te hicieron ayer que no te estorbe ahora. Lo que te hicieron ayer que no te estorbe ahora, bendito sea Dios. Porque si te estorba ahora no vas a alcanzar el plan que Dios tiene para tu vida, bendito sea Dios. Dios es bueno. Hermano, en la vida tenemos que hacer así. La gente que, hermano, muchas veces, hermano, los desean el mal, nosotros bendigámoslos a ellos. Y cuando nosotros los bendecimos, Dios nos va a bendecir a nosotros, porque nosotros somos para bendición a los demás. Y a su nombre, no maldiga a nadie. Nunca maldiga a nadie. Bendígalo y va a ver que usted va a ser bendecido. Dios es bueno. Miren la palabra de consuelo que Josué le suelta a sus hermanos malos. Una palabra de consuelo. Génesis 45:5. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Ay, santo! ¿Alguien puede alabar a Dios y bendecir al Señor? Oh, yo no sé si está en la casa de Dios, bendito sea Dios. Mire usted qué le dice él. Ahora pues, no se pongan tristes. Les quiere decir él, no se pongan tristes, ni les pese de haberme vendido. ¿Hubiera sido uno de nosotros? Al no conocer el propósito de Dios, usted hubiera hablado diferente, pero él sabía que había un propósito de Dios. Porque para preservación de vida me envió a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios conoce los años. ¿Sabe que Dios conoce tus 130 años que te va a dar? Yo creo que se asusta usted, ¿va? Pero Dios conoce los 130 que Dios le va a dar. Usted no se imagina cómo va a andar, pero ya Dios sabe cómo lo va a andar. Porque Dios conoce, hermano, Dios conoce lo que usted no conoce, bendito sea Dios. Por eso dice él, Dios me preparó para este tiempo. Es lo que le quiere decir él. Dios me ha preparado para este tiempo. Este tiempo que Dios preparó, en lo que yo y ustedes tal vez no lo imaginaba, era para este tiempo. ¿Para qué? Para preservar la vida de ustedes. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. Mire, si usted tiene a familia que a usted no lo quiere, no se preocupe. Hay familias que no lo pueden querer, pero no se preocupe.
usted crea que Dios a usted lo ha puesto Dios para que usted sea una bendición para ellos. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. Por eso que el cristiano debe tener un corazón limpio. Él le dice claramente: ahora es el tiempo que Dios había establecido para yo ser de bendición a ustedes. Ustedes pensaban que me hacían un mal, y lo que estaban haciendo es el trabajo que Dios quería que hiciera. Hay gente que va a trabajar para llevarte al propósito que Dios te tiene. Hay gente que te va a empujar para llevarte al propósito de Dios, y en ese empujón te va a doler, pero Dios te lleva al propósito. En esos momentos no te va a gustar, pero Dios te lleva al propósito. Hay momentos que vas a sentir que te llevan jalado, pero Dios te lleva al propósito. Hay momentos que sientes que te llevan a golpe, pero Dios te lleva al propósito. Hay momentos que tú reniegas, pero Dios te lleva al propósito. Dale gloria al Señor por el propósito que Dios ha hecho en tu vida. Hay propósito de dolores, hay propósitos fuertes, pero Dios quiere bendecirte, Dios quiere exaltarte, Dios quiere llenarte de su bendición, y a su nombre, iglesia. Ese es el propósito de Dios. Por eso Él le dice: no se pongan tristes, ni les pese de haberme vendido, porque este era el propósito que Dios tenía para conmigo. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre. Mire, en los propósitos que se pasa, hay momentos que uno no quiere, pero sabe, esa persona que te dice no ahora, es que Dios la puso para que te diga no ahora, porque Dios sabe que en ese no te va a hacer fuerte, en ese no Dios te va a levantar, en ese no Dios va a catapultarte, en ese no Dios te va a llevar al lugar, en ese no Dios va a ir contigo, en ese no Dios te va a llevar a lugares mejores, y a su nombre, ese es el plan de Dios, y a su nombre. Pero a nosotros no nos gusta que nos digan que no. A nosotros no nos gusta yes. Pero el propósito de Dios es diferente. Dígale que a tu lado: en el propósito de Dios, dice, vas a sufrir muchas veces, pero hazle buena cara, dígale. Hazle buena cara. ¿Sabe que todo es así? Yo me acuerdo cuando yo estaba bien joven y veía una persona que manejaba una troca nuevecita de paquete. Yo me le quedaba viendo y yo decía, y me dice el Señor: no se preocupe, cuando usted tenga la suya, la de ella no va a estar, o va a estar viejita, me dijo. Yo le creí la palabra, y así fue, hermano. Cuando me dio la Dios la primer troca nueva, yo me acordé de eso, que ahora la mía estaba nueva, la de él ya no existía, porque Dios tiene propósito, Dios tiene tiempo para nosotros. Bendito sea Dios. Diga: Dios tiene tiempo para nosotros. Lo que ahora usted está pasando no es el final, sino es el principio para llegar donde Dios lo quiere tener. Aleluya, bendito sea Dios, y a su nombre, y a su nombre. Pero lo que pasa es que muchas veces no entendemos el propósito de Dios. Pero toda persona que viene al camino de Dios, Dios la tiene en un propósito. Usted tiene que agarrarse de la palabra del Señor y creerle al Señor que Dios tiene un propósito para su vida. En lugar de vivir una vida, hermano, deseando, porque hay gente que se daña su corazón y sabe lo que hace. Ve a alguien que le está yendo bien y dice: yo no sé cómo hace. Qué terrible, yo no sé, tan malo que es. Hermano, le da pavor de lo que Dios está haciendo con la gente. El celo, la envidia le carcome los huesos, y eso no lo hace prosperar, eso no lo hace alcanzar lo que Dios tiene. Pero usted sabe que usted es una persona que tiene Dios propósito para usted. Usted nomás sueña con lo que Dios le va a dar a usted. Bendito sea Dios, a su nombre. Y a su nombre. ¿Sabe? Por eso José se mantuvo en el sueño que había tenido. El sueño que había tenido, que sus padres y su madre se doblaban enfrente de él, y sus hermanos se doblaban enfrente de él, como quien dice que todos venían a adorarle a él.
Porque él, en el sueño que tiene, dice que ve unos manojos, y los manojos se inclinaban al manojo de en medio, que era el manojo, y ese manojo era él. Y también dice que ve lo que es la luna y el sol, que también se inclinaban a él. Y eso era su padre y su madre. Los manojos eran sus hermanos. Y la Biblia no se equivocó, que los que vinieron a buscarlo a él fueron sus hermanos. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Cuando tu familia se dé cuenta que tuviste la mejor decisión de seguir a Cristo, ellos te van a seguir también. Porque hay gente, hermano, que ha perdido a la familia porque buscó a Cristo, pero buscaste lo mejor, bendito sea Dios. Ellos van a estar preguntando cómo te ha ido, y tú le vas a decir: me ha ido bien, porque tengo a Cristo en mi corazón. Ellos van a decir: vamos a seguir ese Cristo también, porque ese Cristo da bendición. Y a su nombre, y a su nombre, diga conmigo: los que buscan a Dios nunca les va a ir mal. Ya quiero ir saliendo con este tema. Yo quiero que en esta noche, si usted ha pasado por momentos donde usted se ha sentido dañado, olvídelo. ¿Sabe que hay palabras que a uno lo marcan? Y uno se acuerda, y no se acuerda para beneficio. Y cuando no se acuerda para beneficio, le daña. Pero cuando usted se acuerda para beneficio positivo, a usted le ayuda. Tal vez a usted le ha pasado alguna cosa en su vida, y esa vida que usted pasó, usted sabe que lo marcó. Ahora usted que está en Cristo, diga: eso pasó para un propósito de mi vida. Aleluya, bendito sea Dios. Y cierro, dice: Dios está contigo, no importa lo que pases. Él siempre está alrededor de cada uno de nosotros. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro trabajo, nada de eso es para mal nuestro. Todo obra para bien. Póngase de pie en esta noche. Dios es bueno. Ministerio AIP Iglesia Cristo Vive presentó su programa Estrecho es el Camino, desde la ciudad de Houston, Texas, conducido por el pastor Samuel Sánchez. Le invitamos a nuestros cultos a celebrarse miércoles 7:30 p.m, sábado 7 p.m, domingo 2 servicios, escuela dominical 10 de la mañana y culto general 6 de la tarde. Le esperamos en el 7733 Tango Waldy, Houston, Texas, 77036. Para más información pueden comunicarse a nuestros números 713-900-9067 o al 713-780-3675. Y que el Señor les bendiga.